Entre las reformas que envió Milei al Congreso dentro de la Ley Bases, se encuentran varios artículos de la Ley de Salud Mental, número 26.657, sancionada en el año 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero con apoyo de prácticamente la totalidad del Congreso. ¿En qué consisten estas reformas y si son positivas o negativas? Bueno, lo vamos a ver justamente en este video, analizando otra parte de las reformas que hace esta Ley Bases, ¿no? Como venimos analizando estas últimas semanas. Soy Facundo Jurisic, estoy acá esta vez de manera virtual, ¿no? Así que podríamos decir enfrente mío en la pantalla con Isra Albornoz Molinari. Y bueno, tuvimos una dificultad para viajar y encontrarnos para grabar, así que excepcionalmente este video lo estamos grabando de manera virtual, ¿no? ¿Qué tal? Sí, sí. Pero bueno, básicamente por empezar con esto de la reforma, ¿no? Yendo directamente al grano. Primero vamos a ver exactamente cuáles son los artículos que se cambian, que los estuvimos viendo uno por uno. Y después vamos a ver también ciertas opiniones, ¿no? De distintas asociaciones, distintos grupos que dieron su opinión sobre las reformas que hay. En primer lugar, bueno, esto Ujú. empieza en el artículo 618 de la Ley Bases. Y en este artículo se cambia el artículo 5 de la Ley de Salud Mental. Y específicamente se le añade un párrafo. No sé si lo querés leer o lo leo yo, Isra. Bueno, si querés lo leo yo. Dale, acá está Eh, el párrafo original y en negrita lo que sería el agregado. Así que lee todo y avisa Ujú. cuando sea el agregado. Bueno, leo primero el párrafo original. Decía, la existencia de diagnóstico por sí solo en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que solo puede deducirse a partir de la evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado. Y lo que sería el cambio, la modificación, dice, en caso de que situaciones particulares del caso frente a elementos concordantes de convicción que así lo indiquen, el juez podrá adoptar medidas de atención urgentes y deberá posteriormente realizar la correspondiente evaluación interdisciplinaria. Entonces, ¿cuál sería la modificación acá? Bueno, creo que esto lo habíamos hablado cuando hicimos el resumen de las partes más importantes de las reformas y decíamos que la internación tenía que ser voluntaria, ¿no? Y el cambio más importante era que ahora la intervención puede ser, o sea, necesita la autorización de un juez, dice acá, Claro, dado el pero caso, sí, ¿cómo? no, que Eh, básicamente sí que antes el diagnóstico para la sí. internación involuntaria dice que solo puede ser, nada, por la evaluación interdisciplinaria del equipo, ¿no? Para cada situación. Ujú, Y acá en cambio lo puede autorizar un juez también, se le añade que lo puede ujú. autorizar un juez y que en todo caso posteriormente se puede realizar la evaluación interdisciplinaria, ¿no? O sea, la evaluación sigue siendo un requisito, pero antes era la única manera de proceder a una internación involuntaria. Y ahora en cambio lo puede autorizar un juez y que la evaluación sea Ujú, posterior, para ver si eso estuvo bien o mal. Este ujú. sería como... Bueno, a mí me parece una parte importante. No sé si te acordás que habíamos hablado de que los manicomios en Argentina se usaban a veces para esconder gente, Sí, ¿no? Que vos le pagabas a un profesional y decías, bueno, déjalo ahí adentro un tiempo y ya está. Y te diagnosticaban y ya está. sí, Te sí, hacían sí. pasar por loco. Bueno, acá vemos que necesita la intervención de un juez, ¿no? Claro, no que necesita, sino Puede, que el juez puede. puede autorizarlo, ¿no? Pero si Ujú. el equipo igual lo sigue autorizando, por más que no esté el juez, le puede ordenar igual esa internación, ¿no? Ahora, Así la pregunta es, ¿el juez puede hacer lo contrario? ¿Puede también intervenir como para ver si está bien la evaluación? bueno, ahora vamos a ver los siguientes artículos que se van Ujú, modificando, ¿no? Pero básicamente yo creo que una de las críticas que se podría hacer a esta modificación es que te podrían decir, bueno, que el juez puede ordenar esta internación involuntaria, ¿no? Sin tener su conocimiento médico adecuado y que después el equipo interdisciplinario tarde mucho, ¿no? En hacer su análisis, que sería como la vía ordinaria, ¿no? Es como, porque el artículo original te sí. dice, bueno, el equipo interdisciplinario y en situaciones excepcionales de urgencia un juez. Entonces, bueno, que el equipo Ujú, tarde en hacer el análisis y se quede esa persona internada sin que haya ningún tipo de evaluación del equipo interdisciplinario. Pero esto ujú, ya, después yo leí el resto de la ley, hay partes que no se modifican, que contemplan esto, que yo lo vi más que nada en el artículo 15 y el 16, ¿no? Que dice que ujú, todas las disposiciones de internación involuntaria, dentro de un plazo de 48 horas,
tienen que justamente hacer esta evaluación, este diagnóstico interdisciplinario, ¿no? Ver los motivos que justifican la internación, todo esto, y buscar los datos de la identidad de quien fue internado, ¿no? Y obviamente sus conocidos, su entorno familiar. Y nada, básicamente esto, ¿no? O sea que contempla el plazo para hacer toda la evaluación, aunque el juez lo pueda ordenar de urgencia. Después, obviamente, el problema sería si la ley se cumple o no, o si están los recursos materiales para que estén todos los equipos para hacer esto en 48 horas, ¿no? Que es un poco la crítica también que se hace de que sí, en la ley está este plazo y está toda esta cuestión prevista, pero en la práctica el sistema de salud no tiene los recursos suficientes para actuar con esta eficiencia a veces. Sí. Entonces, bueno, eso en primer lugar. Y después lo que decías de que si el juez puede estar en contra de esta internación, bueno, el artículo 21, que tampoco se modifica, dice que si el equipo ordena esta internación involuntaria, que tiene un plazo máximo de 10 horas para notificarlo a la justicia y que la justicia en un plazo máximo de 3 días tiene que autorizar esta internación o denegarla o en todo caso pedir informes ampliatorios o peritajes externos a la institución, ¿no? Para ver si está justificado o no. Sí. Entonces ahí está la cuestión de que el juez sí, efectivamente podría denegar esta internación involuntaria, ¿no? Después, bueno, sí. Esa es la primera reforma. Después la segunda está en el artículo 619 de la Ley Bases, que modifica el artículo 11 de la Ley Original de Salud Mental y que básicamente nada, se añade dentro de todos los dispositivos, ¿no? Porque esta ley, ¿qué hace? Dice que se tienen que promover distintos dispositivos de rehabilitación para, bueno, obviamente para las personas que están en este tratamiento. Y le añade esto, que dice que la autoridad de aplicación tiene que implementar acciones de inclusión social, laboral y de atención, eso decía la ley original, y el agregado que le pone ahora la modificación es que dice además que se tienen que implementar acciones de rehabilitación. Entonces eso en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, lo que dice es que dentro de los dispositivos de salud, ¿no? Que tiene que promover la ley y que tienen que promover las autoridades, estaban, bueno, las casas de convivencia, los hospitales de día, las cooperativas de trabajo, varios, y la ley modificada añade las comunidades terapéuticas dentro de estos dispositivos a promover, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo cuando lo leí no me pareció tan importante, después hubo un debate importante, ¿no? En torno a esto de las comunidades terapéuticas. No sé si viste que fue justo hoy en el Congreso. ¿Cómo? Que no sé si viste que fue justo hoy en el Congreso que se habló de esto de las comunidades terapéuticas. Sí, me hace acordar mucho ¿viste? Al modelo por ahí estadounidense, donde ves el grupo, ¿viste? El grupo terapéutico. Sí. Sí, bueno, igual acá no hay mucha modificación, ¿no? Se agrega, bueno, como vos dijiste, rehabilitación y comunidades terapéuticas. Igualmente hay varias cuestiones acá. Habla de atención domiciliaria, apoyo a las personas, grupos familiares y comunitarios, dice. Claro, todo eso no lo mencioné porque ya es de la ley original. Claro, entonces la ley original por ahí es como que es básicamente lo mismo. No creo que haya mucha, mucha cuestión. Lo que yo pensé, y por eso digo que después me sorprendió, porque viendo las distintas opiniones, ¿no? Y los debates, que hoy en el Congreso fue una mujer que se llama Celeste Romero, que es de la Asociación Civil de Acción Colectiva de Salud Mental Comunitaria. Y bueno, dentro de las críticas que le hizo a la ley y los comentarios, cuando habló justo de este artículo, se opuso a esto de la comunidad terapéutica y que dice que todos los países del mundo, incluso los países que admiran mi ley, ¿no? Dice incluso Estados Unidos y los países anglosajones, ¿no? Pero también los otros países de Sudamérica, que están yendo más bien para otro lado de cambiar las comunidades terapéuticas por redes de servicios en la comunidad, dice. Y que bueno... ¿Cuál sería la diferencia? Básicamente no explicó qué es esto de redes de servicio en la comunidad, habría que investigarlo, porque no es que lo definió. Lo de las comunidades terapéuticas, como está definido en la mayoría de países jurídicamente, sería como una especie de, no me sale ahora la palabra, pero digamos como de barrio, ¿no? Como de barrio privado, podríamos decir, que viven distintas personas, ¿no? De que tienen problemas de salud mental y que tiene todo un equipo médico y que ahí justamente busca que se desarrolle en comunidad para ir mejorando eso, ¿no? O sea, una especie de rehabilitación en ese sentido. Y dice que, bueno, que la mayoría de países están yendo en contra de esto, que estas comunidades surgieron más que nada en los 50 en Estados Unidos, con todo lo de alcohólicos anónimos, todo eso. Y bueno, dice que todos los países ahora están yendo más para otro lado. Y dijo que en Argentina, de cada una comunidad terapéutica habilitada, hay 3 que no están habilitadas
Y acá también me quedó un poco duda la crítica, porque la pregunta sería si es que no están habilitadas, ¿por qué? O sea, porque las autoridades no la autorizan por alguna cuestión burocrática, porque no cumplen algún requisito. Y si no están autorizadas, ¿qué? Si siguen existiendo, si siguen funcionando, eso no lo especificó mucho. Y después mencionó un caso de que dice que en febrero del 2023, que en una comunidad terapéutica se encontró 84 personas víctimas de trata. Y que dice que el Sí. problema es que al ser una cuestión así tan aislada de la sociedad, que te puede dar lugar a estas cosas, ¿no? Pasa que no tiene que ser muy aislado de la sociedad y del control del Estado, eso por un lado. Pero ¿qué fue lo que proponía, lo que propuso? Servicios a las comunidades, algo así, ¿cómo es? Claro, lo que dijo exactamente, para que busco la palabra exacta, ¿no? Para que lo busco acá. Dice que en vez de comunidades terapéuticas, que lo que promueve son redes de servicios en la comunidad. Redes de servicio en la comunidad. Claro, sí, por ejemplo, yo estoy acá en el barrio y tengo acceso porque viene alguien a visitarme Claro, y en la comunidad habló donde más bien estoy. de eso, ¿no? De en vez de trasladar a la persona a una comunidad como aparte, de hacerle acompañamiento domiciliario, ¿no? Intentar que sigan su entorno y acompañarlo desde ahí. Sí, igual, qué sé yo, no sé. Depende del caso, ¿no? Depende del caso. Yo creo que en este caso se habla por ahí de gente que necesita, que es difícil que esté en su comunidad y que la familia no lo pueden sostener, ¿sí? Por una cuestión de convivencia, entonces sí es necesario que la persona vaya a un lugar. No sé, a mí me parece, se me ocurren casos, ¿no? De personas que voluntariamente no quieren ser internadas, y voluntariamente tampoco tienen control, por diversos motivos, ¿no? Por la enfermedad que pueden tener o lo que sea. Y el hecho de mantenerlos en la misma casa y que cada tanto venga alguien a visitarlos, qué sé yo, no me parece. Sí, sí, o sea, básicamente yo creo que es una cuestión que por ahí habría que analizarlo en más profundidad. Habría que ver exactamente cómo es la reglamentación, porque por ejemplo, de trasladar a una persona fuera de su hogar podría ser una comunidad terapéutica o también a un hospital, ¿no? O a un neuropsiquiátrico. O sea, habría que Bueno, ver, pero pasa habría que que ver cuál es el criterio para ver a dónde se traslada sí. también. Bueno, esa comunidad terapéutica tiene gente y funciona más o menos como un hospital, Bueno, ¿sí? más o menos, como que sí, pero con sus O sea, hay gente diferencias. profesional que está ahí atendiendo, no es que Ah, bueno, vas a sí, que hay una comunidad de hippies. Bueno, obviamente, que hay profesionales atendiendo, sí, obvio, pero tiene sus diferencias. Yo creo que es algo igual bastante técnico y que, no sé, primero, igual la crítica me pareció un poco como que le faltó contenido más que nada por esto, porque no dice de por qué hay comunidades que no están habilitadas o cuál sería la solución, o de estas cuestiones de que, bueno, si se trata de personas, no dice si, por ejemplo, una solución no podría ser que también haya cierta vigilancia de la policía o del Estado, ¿no? Puede ver más por ahí. Sí, Entonces, trata de nada. personas hay en todos lados, trata de personas también hay, no sé, con complicidad de la policía, qué sé yo. No, bueno, sí, también, ¿no? Y con las, Pero y obviamente con, no, se con entiende que si las, no estás en sé, un con las ambiente... comisarías y en los centros penitenciarios también. Entonces, Ah, claro, qué pero sé yo. digo que se entiende que si estás en un ambiente más aislado por ahí del resto de la sociedad es como más fácil, ¿no? Justamente un centro penitenciario, ¿no? Una comunidad así más aislada, ese tipo de lugares. Sí, bueno, sí, sí. Pero sí habría que ver eso. Pero básicamente, yo cuando lo leí por eso dije algo bastante menor, me pareció, bueno, después se armó este debate. Que nada, también el problema de la ley por ahí es que no especifica tanto la reglamentación de todo esto. Dice, se debe Sí, promover dispositivos tales como, y ahí te lista todo, ¿no? Las consultas, las comunidades estas, ¿no? Los emprendimientos, los hogares sustitutos, dice, las casas de convivencia, todo, te enumera todo. Y lo deja también un sí. poco a criterio de la autoridad, no reglamenta mucho más. Pero bueno, básicamente eso fue esa modificación de ese artículo de la ley en específico. Después el tercer artículo es el de la ley base, artículo 620, que te modifica, creo que era el artículo 20 de la ley original, Ujú. que básicamente te habla de los requisitos para la internación involuntaria. Y básicamente mantiene la mayoría de los... la mayoría no, mantiene todos los requisitos originales, pero añade más supuestos dentro de los cuales se podría realizar esa internación, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, dentro de los ¿Cuáles eran los requisitos, requisitos? ahí está, dentro de los requisitos originales está, bueno, primero el dictamen profesional interdisciplinario, que tenía que ser del equipo interdisciplinario, ¿no? Sin ninguna relación de parentesco, de amistad, ni ningún vínculo económico, pero que antes tenía que ser firmado por dos profesionales y que uno fuera un psicólogo o psiquiatra
y ahora puede ser firmado solo por un profesional, que tiene que ser un Ujú. psicólogo o psiquiatra, ¿no? Entonces se baja ahí eso, que también generó ciertas críticas porque dice que puede dar más lugar a la arbitrariedad en ciertos puntos, ¿no? Para ser solo una Sí. persona. Después, bueno, el resto de los requisitos se mantienen igual, ¿no? Que tiene que haber una ausencia de otra alternativa eficaz para el tratamiento, que tiene que presentarse la historia clínica si se puede conseguir, ¿no? Después también tiene que haber un informe de todas las instancias previas implementadas, ¿no? En el tratamiento para ver toda la historia. Y que también tiene que ser imposible realizar abordajes ambulatorios. O sea, ambulatorio Ambulatorios, que exacto. no sea internado, sino que vaya al hospital y pueda ir y volver, ¿no? Sí, eso sería como los servicios a las comunidades, capaz. Claro, entonces Capaz. sí, esos son los requisitos para poder realizar la internación involuntaria. Y se agrega un requisito más de que dice que el paciente debe presentar una falta de conciencia de enfermedad que afecte su capacidad de discernimiento y que implique una grave vulneración a su salud integral. Sí. O sea, básicamente A que mí no... me parece bastante racional. Sí, sí, dentro de todo está bastante bien. Por ahí lo más criticable es esto de que solo tenga que firmarlo un psicólogo el dictamen en vez de dos. Por ahí eso sería lo más criticable. No lo sé, hay que ver cómo funciona ahora, Claro, sí. porque por ahí esto es para sacar burocracia, por ahí hay mucha gente que necesita ser internada y tiene que dar vueltas buscando un psicólogo, sacar turno, atenderse y lo tiene que ver y tiene que ir muchas sesiones, después tiene que ir a otro, Sí, habría que capaz ver ese pasa sentido. por ahí. Sí, Habría que ver cómo es la práctica actualmente y ver si eso es un problema. sí, sí, habría que analizar también cómo funciona exactamente. Y después, bueno, básicamente qué justificación dentro de estos requisitos, qué, sí, qué supuesto se puede invocar para buscar esta internación involuntaria, ¿no? Que la puede ordenar el juez o el equipo interdisciplinario. Dice que, bueno, que básicamente que haya un riesgo inminente para sí mismo o para los terceros y que, bueno, eso justifica la internación. Y que dice que incluso se puede... Esto se agrega, ¿no? No, no, eso de que haya un riesgo inminente para sí mismo o para terceros estaba ya antes. Ya estaba. Sí, y lo que se agrega es que una vez que haya cesado este riesgo, ya antes ya tenía que cesar la internación, y ahora dice que aunque haya cesado el riesgo, la internación puede continuar hasta que no hayan cesado las causas que generaron ese riesgo en primer lugar, ¿no? Bueno, eso, no sé, me parece bien. Sí, le añade ahí por ahí un poco más Me parece bien. de justificación. Y lo otro es que dice que también puede autorizarse esta intervención, o sea, esta internación, perdón, que antes era por el equipo interdisciplinario, también puede autorizarse por pedido de ambos padres o tutores, ¿no? Representantes legales, o por requerimiento del juez. Entonces, básicamente se añade eso, y que si es un Ujú. menor, pero solo en el caso de que sea un menor de edad que padezca adicción a sustancias psicoactivas, ¿no? Sí. O Se sea, si es añade, mayor, los padres no pueden ir a pedir la internación. no, eso no se ha añadido Ok, este requisito solo de que si es mayor de edad. ok. Entonces, bueno, básicamente eso por acá. Y sí, creo que no hay nada más de este artículo. Sí, estas son todas las reformas que hay del artículo 620 sobre los requisitos para la internación involuntaria, ¿no? Después está el artículo Ok. 621 de la ley bases, que modifica el artículo 22 de la ley original, que básicamente mantiene casi todo lo mismo, ¿no? Que el internado tiene que tener un representante legal que tiene derecho a pedirlo y que si no lo tiene el Estado tiene la obligación de proporcionarlo, ¿no? Pero lo que cambia es que antes el representante legal solo podía oponerse a la internación y solicitar la externación, ¿no? En cualquier momento. Sí. Y ahora en cambio el representante legal, el defensor, puede oponerse a la internación o también a la externación y puede solicitar cualquier medida que considere que sea terapéuticamente la más apropiada o adecuada. O sea, esto si el internado lo que se agrega es que quiera quedarse internado, ¿no? No, no que quiera, Por eso sino dice que, oponerse a la externación, dice. claro, de que quiera o de que, bueno, si no está en uso de su razón, que el defensor puede tomar esa decisión por su cuenta. Sí. O sea, el representante legal, ¿no? Ujú. Y que básicamente antes solo podía pedir la externación, o sea, que lo saquen del hospital, y ahora puede pedir cualquier medida que considere adecuada frente al juez. Sí. Y esto por un lado sí le amplía las capacidades al representante legal, y lo que criticaban algunos es que dicen que un abogado que no tiene la capacidad de saber qué medida terapéutica puede ser más adecuada o no. Bueno, a ver, a mí no me parece porque el abogado es un representante legal.
justamente hace de abogado. A ver, ¿qué otra persona, qué otro profesional podría servir como representante? Esa sería la pregunta. Si el abogado no tiene conocimiento de ciertas cuestiones, por ejemplo, en un juicio, qué sé yo, en una investigación, el abogado no tiene conocimiento por ahí de ciertas cuestiones técnicas que son necesarias para el juicio, pero bueno, se puede argumentar a partir de ahí, es el representante. Hace de representante, no hace de profesional. El abogado se sirve de los profesionales para poder representar. Sí, sí, puede solicitar, sí, solicitar informes, ¿no? Solicitarle a distintos Ujú. médicos qué podría hacerlo mejor. Yo creo que lo principal es que parte de dos supuestos distintos, ¿no? Estos artículos, porque el artículo original que decía que el abogado únicamente podía oponerse a la internación y solicitar la externación, o sea, suponía que el interés del paciente siempre es, bueno, salir del hospital, ¿no? O sea, dejar de estar internado. Sí, Y en cambio el artículo nuevo supone que puede estar en el interés del paciente, continuar con la internación o solicitar otros tratamientos. Por eso le añade al abogado sí. esta capacidad de justamente representando el interés de su representado, nada, Ujú, poder solicitar que continúe la internación o de pedir otros tratamientos o incluso de oponerse a la externación. ujú. Nada, por ese lado, ¿no? Y lo que sí que podría tal vez haber un problema es de un conflicto de interés de que si el abogado tiene un vínculo con la persona que representa, de que le interese mantenerlo encerrado. Sí, lo que pasa es que, ¿cuál podría ser el representante? Alguien que no sea abogado, sea un médico. Qué sé yo, me No, parece digo, no, no por ser que, abogado, sino en general que al darle al representante estas facultades, que si el representante fuera, por ejemplo, una persona conocida del internado, que podría tener algún interés personal en que siga internado. sí, bueno, yo creo que, a ver, el representante no simplemente va y habla y dice lo que quiere el representado, así como así ya está. Creo que los profesionales son los que tienen las llaves, para decirlo de alguna forma, del instituto, del hospital, ¿no? Del lugar del internado. Ajá. Así que en ese sentido, no sé, me parece que es como las leyes, ¿no? Es como los derechos, ¿no? Que colisionan, que chocan, Sí. y ninguno tiene el poder total, porque vos tenés acá al representante que puede pedir la internación o la externación en representación de alguien que por ahí no tiene uso de razón, pero al mismo tiempo no tiene la autoridad para dar el veredicto. No, sí, porque al final el que va a autorizar la internación o la externación o cualquier medida es el juez, no el abogado ni los Exacto. médicos. Y por otro lado, no solamente tenés el juez, sino tenés a los profesionales. Sí, sí, sí. Entonces son como diferentes, como una especie de choque de poderes, una especie de frenos y contrapesos, si querés, podés verlo de esa manera. Sí, que todo surge de la problemática de que justamente la persona que está pasando por todos esos tratamientos, que por ahí se pone en duda su capacidad de decidir por su cuenta, ¿no? Todo surge de esa Ujú, problemática. Pero sí, yo creo que ahí la solución es también que el juez, ¿no? Es el que decide, si nada, qué medida se va a adoptar. Y los médicos ujú, conservan dentro de su autonomía la capacidad de decidir adoptar ciertos tratamientos u otros. Entonces, bueno, básicamente eso. Después, si querés, pasamos ya al próximo artículo, que ujú. sería la quinta modificación de esta ley, que es la ley bases, artículo 622, que modifica el artículo 23 de la ley original y que básicamente, y nada, el artículo original decía que el equipo de salud estaba obligado a externar a la persona apenas cese la situación de riesgo cierto o inminente, o en todo caso de convertir la internación en una internación voluntaria, ¿no? Y que la reforma establece que ahora el equipo de salud tiene esta obligación de externar a la persona cuando cesen las circunstancias que le dieron motivo a la internación. O sea, no solo el Sí, las riesgo, causas. claro, sí, las causas, o sea, no solo el riesgo cierto e inminente, sino lo que vimos antes de las otras causas que hay ahora, ¿no? De las causas de ese Sí, riesgo eso, cierto e eso inminente. lo vimos más arriba. Sí, sí, lo que vimos en la modificación del artículo Ujú, 20 de la ley, ¿no? O ujú, sea, a pedido de ambos padres o del juez, ¿no? Si es un menor de edad, o cuando cesen las causas que generaron este riesgo cierto o inminente. ujú. Entonces, básicamente se adapta este artículo a las modificaciones de más arriba, ¿no? Después, bueno, está el artículo 623 de la ley bases, que reforma el artículo 27 de la ley original. Y este era el artículo que prohibía la creación de nuevos manicomios, de nuevos neuropsiquiátricos o de instituciones de internación monovalentes, y que decía que las instituciones existentes tenían que adaptarse a los objetivos y principios expuestos por la ley, hasta que se sustituyan totalmente.
Y el artículo reformado dice que se pueden volver a crear todas estas instituciones y pero que nada, que igualmente se tiene que adaptar a los principios y objetivos por la ley, ¿no? O sea, básicamente permite que haya nuevos, pero que sigan estos principios objetivos sin sustituirse por otros. Básicamente eso. Y cambia también un artículo, una parte de este artículo, que decía que esta adaptación a los nuevos objetivos de la ley tenía que darse sin reducir personal y sin reducir sus derechos adquiridos del personal, ¿no? Y eso se sacó, o sea que ahora para adaptarse a estos nuevos objetivos, estas instituciones sí podrían tal vez echar personal o cambiarle sus contratos. Que básicamente esto yo creo que para el objetivo de la ley es correcto, ¿no? Porque si una institución cambia de objetivo y cambia de funcionamiento, es lógico que el personal pueda cambiar. Sí, la flexibilización. Sí, Bueno, sí. lo mismo, creo que ya esta parte también la habíamos visto, ¿no? Que había Sí. una especie de demonización, ¿no? Con los manicomios. Sí, una idea de que había que, más que nada con esta idea de la despatologización, ¿no? De decir que nada, que Sí. no había que tratar a las Es muy personas con progre estos eso, ¿no? problemas. Es muy progre. Me hace acordar al debate de Iñaki contra les pibis. Ajá. No sé si te acordás, no sé si viste que hubo un debate y hablaba de los violadores y les pibis decía, bueno, lo que yo creo es que hay que trabajar con los violadores. Ajá. Y Iñaki dice, ¿trabajar con los violadores? Bueno, trabajar para ver si se puede de alguna forma, no sé, recomponer a la persona, no sé cómo. Y bueno, Iñaki dice, bueno, a mí me parece que son enfermos. Y les pide, dice, bueno, pero esa es una visión muy antigua, es una patologización de... Y bueno, y estaba hablando de un violador, Sí, sí. ¿no? Sí, básicamente eso. Igual es cierto, ¿no? Que un violador puede tener una cuestión psiquiátrica de por qué violó y bueno, se puede ir solucionando Ujú, médicamente, ¿no? Pero básicamente el tema es ese, ¿no? Que de no tratarlos como pacientes médicos, cuando, bueno, obviamente habría que tratarlos por ahí de esa manera. Y obviamente viendo algo que conserva la ley reformada, que es que dice que son sujetos de derecho, ¿no? Y que obviamente se tienen que seguir respetando sus ujú, derechos y no que porque te metan en un manicomio que te pueden hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, ujú, dentro de los procedimientos establecidos. Por eso yo creo que acá las críticas que se hacen a esta parte, no sé si son tan sólidas porque simplemente se permite la creación de nuevas instituciones de todo lo que dijimos recién, pero conforme a los principios de la ley, y dentro de los principios de la ley te dice que estas personas obviamente tienen algún problema mental, pero siguen siendo sujetos de derecho, ¿no? Y que siguen teniendo todos sus derechos que se tienen que respetar y cumplir los procedimientos para hacer el tratamiento. Entonces no me ujú, parece que esté tan mal. Digo esto porque ujú. también el autor original de la ley, que era un exdiputado, que ahora lo vamos a leer cuando terminamos de ver las reformas, viendo las opiniones, ¿no? Que el autor original de la ley había dicho que esta ley ahora trata a las personas con problemas mentales como objetos y no como sujetos de derecho. Lo cual es una apreciación Bueno, que del texto de la ley a mí no me parece que surja, ¿no? Aunque sea es del una jurídico. apreciación muy progresista, qué sé yo, ¿viste? Es el mismo argumento de el delincuente, no sé, no es el culpable, no es el Ah, responsable bueno, y pero por lo tanto la sociedad es la responsable. No ah, digo pero no sé que, si es el que mismo argumento, me parece que son dos cosas muy distintas. por eso digo, no estoy diciendo que acá una persona que tiene problemas de salud, que una persona psiquiátrica sea un delincuente, pero de alguna forma es esta idea, si se quiere, buenista, ¿no? De que, qué sé yo, cambiando la sociedad por ahí se va a cambiar a la persona. No sé, me parece que es no atacar la causa, Sí, o es buscar por la ahí el causa por problema. fuera de la persona. Sí, por ahí el problema que ves es esto, ¿no? De decir de que en vez de tratar de esta persona que solucione sus problemas, que tenga un tratamiento y que pueda integrarse a la sociedad, sino decir esta parte de, bueno, no, la sociedad debería adaptarse para que la persona, siendo como es, Ujú, pueda vivir en la sociedad. ¿Cuándo puede ser que haya una causa ujú, objetiva de que esa persona tenga que tener un tratamiento, ¿no? ujú. Pero básicamente sí, va por ese punto. Y después, bueno, siguiendo con los artículos, ¿no? Ya dijimos esto de los hospitales, de los manicomios. Queda la ley bases, artículo 624, que es la anteúltima reforma, que reforma el artículo 28 de la ley original. Y que básicamente el artículo original decía que las instituciones de salud mental las internaciones de salud mental debían realizarse en hospitales generales. Y el artículo reformado dice que estas internaciones tienen que realizarse en instituciones adecuadas. Y el resto queda todo igual. O sea, esto sí que lo veo bastante secundario, no lo comentó nadie. Así que no No, sé no, si, no, es lo mismo.
Sí, es lo mismo. Y después básicamente está la ley bases, artículo 625. Bueno, a ver, más o menos no es lo mismo. No es lo mismo un hospital general y que una institución adecuada que es para eso, ¿no? Creo que va con lo que dijimos anteriormente, con la creación de nuevos institutos, nuevas instituciones, nuevos manicomios. Sí, sí, va por ese lado, por ahí de ampliar un poco. Ujú. Pero bueno, como nada, yo cuando lo leí no me pareció muy importante y tampoco nadie ni a favor ni en contra mencionó esto, así que creo que no es algo A muy ver, pero relevante. ¿sabes por qué? Porque un hospital general, por ejemplo, no tiene seguridad afuera para que nadie se escape. En cambio, instituciones adecuadas sí van a tener, en el caso de que hayan internados no voluntarios. Va, claro, sí, sí. Sí, eso sí, es cierto. Así que en eso sí es importante. Es pequeña la diferencia, pero es importante. Sí. Bueno, y después finalmente la última reforma que hace esta ley es en el artículo 625 de la ley bases, Ujú. que reforma el artículo 39 de la ley original de salud mental y que básicamente este artículo define la composición del órgano de revisión, que básicamente ¿qué es el órgano de revisión? Es, bueno, un órgano, ¿no?, que está dentro del Ministerio Público de la Defensa, que se encarga de proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental, ¿no? Y este órgano, Ujú. antes, en la ley original, estaba compuesto por representantes del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio Público de la Defensa, de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud y de los profesionales de, bueno, de la salud, ¿no? Y de representantes de ONGs, de derechos humanos. Esa era la composición del Sí. órgano de revisión. Y acá sí que cambia bastante porque la nueva composición del órgano de revisión dice que tiene que estar conformado por equipos multidisciplinarios y que cada equipo tiene que estar integrado por un médico psiquiatra, un psicólogo, un técnico especialista en adicciones, un técnico especialista en cuestiones de niñez y adolescencia y un abogado especialista en la materia. Ujú. Mira, Entonces, esto sí, linda con la privatización, ¿no? ajá, Podría decirse, ¿no? ¿por Porque qué? ya no dependés de, como dijiste, del Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ni del Ministerio de Defensa, sino de un equipo que podría decirse privado. No, bueno, pero igual, o sea, sigue actuando dentro del Estado esto y es el Estado el que contrata a estos médicos y a estos técnicos para que actúen en el Ministerio Público de la Defensa. Ok, pero no es el Estado de forma directa. No, Eso es lo yo que más estoy que como viendo. una privatización diría que es una despolitización, ¿no? Por ahí es un poco como pensando una posible reforma del Consejo de la Magistratura, de sacar tanto representante del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y meter abogados. O sea, lo veía por ahí por ese Puede sentido. ser, No sé si privatización porque sigue siendo un órgano público que está dentro del Ministerio de Público de la Defensa y que sí. nada, va a ser un tipo de concurso público el que seleccione a estos médicos para integrar este órgano. Ujú. Por eso privatización no sé si sería la palabra, pero sí Sí, despolitización, ¿no? sí, sí, sí. No sé si despolitización, no por la palabra política, por ahí desestatización, no sé si es la palabra tampoco. Pero sí, sí, es quitar la burocracia, ¿no? Que no haya tantos organismos del Estado que tengan que decidir, No, no, pero el que tengan organismo autoridad sigue para eso. estando y sigue teniendo las mismas funciones y atribuciones, solo que ahora las autoridades, en vez de ser representantes de Ujú. secretarías y ministerios, van a ser médicos psiquiatras que, nada, que llegaron por concurso. Ujú. Pero no, Sí, el organismo sigue estando y sigue teniendo sus mismas funciones sí, de revisar que se cumplan todos los derechos humanos, ¿no? Todas las obligaciones. Pero bueno, esto que ya dijimos, cambia la composición sí que bueno, bien. radicalmente, ¿no? Y yo creo que es algo positivo dentro de todo, Positivo, sí, sí. porque lo de que los ministerios te eligen un representante así arbitrariamente y después que haya también representantes de ONGs, no sé hasta qué punto lo veo tan positivo. Ujú. En cambio que haya profesionales que nada, que estén acreditados en esa materia, ¿no? Y que se puedan seleccionar dentro del Ministerio Público de Defensa, que creo que puede ser mejor, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. básicamente esto. Y, eh, y nada, sí, después no se cambia mucho más de esto, estoy viendo por acá. No, Sí, bueno, no se por ahí cambia nada. el objetivo. Sí, Bueno, esto está escrito acá, pero es verdad, ¿no? Como que el objetivo de mi ley es poner técnicos. Esa sería la idea. sí, Sacar burócratas y poner técnicos en el poder de decisión. sí, que es algo que lo vimos ya, bueno, en esta reforma y también en distintos Ujú. lugares, ¿no? De los órganos descentralizados del Estado, que mi ley no está poniendo militantes políticos ni gente con experiencia política, sino gente con experiencia de trabajar por ahí en el sector privado, experiencia académica y que nunca tuvieron mucha relación con la política.
Entonces sí, está con esta idea de, sí, de poner técnico justamente. Y bueno, la crítica que le hacen a algunos a esto de la reforma del órgano de revisión, le critican la parte que dice que va a estar conformado también por un abogado especialista en la materia, ¿no? También diciendo que los Ujú. abogados que no tienen conocimiento médico de los tratamientos. Sí, no lo sé, la verdad, porque no es el único que tiene decisión. Claro, o sea, todo el resto son médicos y por ahí que el abogado te puede dar justamente cuestiones más de derecho, ¿no? De ver si se violan ciertos Exacto, derechos. yo creo que en esta parte donde en contra de la voluntad de la persona estás internando a alguien, o lo contrario, lo estás sacando de la internación, yo creo que es necesario un especialista en derecho. Sí, sí, yo Yo por creo eso no lo justamente que veo. es necesario. Sí, por eso no lo veo yo mal tampoco que acá esté un abogado que además sea especialista en estas cuestiones, ¿no? Y básicamente esas son las reformas que se hacen. Y también como curiosidad, ¿no? Yo leyendo la ley original, vi que incorpora un artículo nuevo al Código Civil y modifica otro artículo del Código Civil. Que me pareció interesante porque viste que ahora alguna de las críticas que le hacen a la ley bases es que dice que no se puede modificar artículos del Código Civil sin llamar toda una audiencia general, ¿no? Sin hacer una ley específica para eso. Y bueno, justo acá me Sí. encontré una ley que sí que te modifica y que le da la razón a Cunio Libarona, ¿no? Que decía que sí se puede modificar el Código Civil una parte en una ley, lo que no se puede hacer es reformarlo por completo, que ahí sí tenés que hacer una ley especial. Ujú. Sí, Pero nada, eso es una curiosidad que salió de sí. leer la ley original, ¿no? Y ahora si querés vemos algunas opiniones de, bueno, de gente que fue diciendo qué le parece esta ley. Entonces, primero, bueno, opiniones a favor está la Asociación de Psiquiatras de la Argentina, ¿no? Que creo que es una de las pocas corporaciones, podemos decir, que se expresó a favor de mi ley, porque bueno, viste que la mayoría de cámaras de trabajadores, de empresas, de distintas partes, critican el DNU y la ley. Pero, Sí, viste, es como, porque, ¿no? ¿Cuál es vamos a decirlo, el fetiche que hay, ¿no? De que siempre las corporaciones, sea cual sea, están en contra de todas estas reformas. Ya no sé si es porque se tocan derechos o no, no sé hasta qué punto esto toca derechos. no, bueno, no sé si justo en este punto de la ley de salud mental, pero hablando por ahí de las cosas económicas, sí, porque pierden su Mm, rol de corporación de representar cierto interés, ¿no? Y tener su poder de regular ciertas cuestiones por ahí. Va por ahí. También ujú, lo vimos con, bueno, lo vimos creo que ayer, ¿no? Claro, ayer justo el domingo, con el tema de la yerba ujú, mate, que en Misiones también mandaron a la Corte Suprema el artículo que desregulaba el precio de la yerba y decían que no podía ser y que el Instituto Nacional de Yerba tenía que regular el precio, ¿no? Entonces tienen como esta ujú. idea así de que cada corporación tiene que regular su sector y de, bueno, poner cuotas de producción, cuotas de precio. O sea, muy como el Renacimiento, podemos decir, ¿no? Como el Ujú. mercantilismo preliberal. Pero bueno, yendo entonces a esto de la ley de salud mental, ¿no? Volviendo a esto, la Asociación de Psiquiatras dijo que en términos generales que se mejora la norma vigente y que estas modificaciones que no salen de la nada, como decían algunos, ¿no? Que decían que la ley original tuvo 2 años de debate y ahora quieren modificarla de la nada. Y dicen que no salen de la nada, sino que condensan decenas de modificaciones que habían quedado en el Congreso cajoneadas, ¿no? A lo largo de estos años. Sí. Entonces, bueno, dijeron eso y que nada, que en términos generales mejora y que en el caso de las internaciones involuntarias, de los criterios que dijimos, dijeron que se amplían los criterios y que no evaluaron si es bueno o malo, pero que en el resto que es positivo. Esa es la opinión de la Asociación de Psiquiatras de la Argentina. Y después está la ONG que se llama La Madre Marcha, que también opinó y fue noticia en algunos medios, no sé si viste, que es la ONG que fundó la madre de Chano. Sí. Y que bueno, y que dijeron que los Sí, sí. cambios en general son buenos y que, bueno, la madre de Chano que también tuvo problemas con su hijo, ¿no? Con adicciones, con todo Sí, esto. sí, sí. Sí, la madre Chan estaba de acuerdo. Sí, dijo que en general es Había bueno, dicho antes que estaba de acuerdo. Sí. sí, aunque criticó la parte esta de que dijimos de que el defensor, el representante legal, que puede oponerse a la internación o la externación. Y que dice que estaba de acuerdo como era antes, que solo puede oponerse a la internación, ¿no? Dijo que eso está de acuerdo porque no ve por qué el representante legal tendría que tener un criterio que vale más que el del médico. Bueno, pero no termina siendo el que decide. No, sí, el que No decide sé, es el juez. yo creo que, repito, acá el abogado está por una cuestión legal, Ujú. y más sabiendo que no tenés una forma, ya que no tenés uso de razón, no tenés una forma de defenderte.
En este caso, podés las dos cosas, tanto la externación como la internación. Sí, sí, sí. No sé, me parece una válvula de escape necesaria, ya que justamente antes no se buscaba construir manicomios y no se buscaba tal vez la internación involuntaria. Ahora que todo esto está puesto sobre la mesa, yo creo que es necesario un representante que defienda tanto para una cosa como para la otra. Sí, puede ser, y Y yo más que creo sea que... abogado y que no sea médico. No, y yo creo A que mí me más parece que... fundamental que sea abogado. Yo creo que más que nada el tema central es que al final el que decide esto es el juez, entonces ahí veo que Ujú. está correcto, ¿no? No es que el Sí. abogado unilateralmente decide lo que va a pasar. Pero Ujú. bueno, básicamente eso. Y después, bueno, de reacciones negativas de la ley, o de estos cambios a la ley de salud mental, estaba, como dije antes, el autor de la norma original, que es el exdiputado Leonardo Gorbax, ¿no? En su momento del Frente para la Victoria, si no me equivoco, y que decía que la norma original se había construido con mucha participación, ¿no? Debate, bueno, todo esto que ya dijimos. Y bueno, dice esto, que ahora se pretende cambiar de una, que ya vimos que en realidad condensa ciertas modificaciones que ya se venían hablando desde hace años. Y dijo esto de que le saca a los pacientes el estatus de sujeto de derecho y los trata como objeto de control. Y esto porque habría una excesiva preocupación por la internación y que en realidad la reforma tendría que ver que haya más hospitales y más hospitales de día, ¿no? Y más viviendas con apoyo y que ahí no habría que preocuparse tanto por la internación, ¿no? No, 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 no lo sé, no sé si estoy de acuerdo. No, bueno, yo lo que anoté acá de críticas es que incluso aunque No. eso fuera cierto, en la medida en que todavía no es la realidad, o incluso aunque fuera la realidad, seguiría habiendo un porcentaje de gente que habría que internar, y que entonces es correcto mejorar los criterios de internación, ¿no? Más allá que Ujú. sean muchos o pocos las personas internadas. No sé, a mí me parece que es una crítica Sí, que es más básicamente, política, no le di tanto el sentido al contenido. no, es porque es el autor y no quiere que le modifiquen lo que él hizo. Vos decís que es Pero qué una sé yo, si cuestión de fuera por él no hay orgullo. que cambiar nada. ¿Cómo? Vos decís que es una cuestión de orgullo. Sí, una cuestión de orgullo personal. Sí, porque no quiere que le cambien la ley y si fuera por él seguiría todo como está. El tema es que hay gente que no la podés tener así en la calle. Y las familias no la pueden tener. O sea, te lo está diciendo la madre de Chano, que justamente quiere más control. Sí, ¿no? Y que Y encima la ley además... Baile pone un abogado. La ley Baile pone un abogado defensor, un representante. No, igual O sea, el representante ya estaba, lo que hace es que le añade esta capacidad, ¿no? De oponerse a más cosas. claro, bueno, le añade, sí, le da más atribuciones. Pero te lo está diciendo la propia gente afectada. Acá, viste, pasa que esto, lo que hacen estas leyes, viste, se reúnen con un montón de gente, con todas esas corporaciones y generalmente, bueno, ONGs, derechos humanos, ¿no? Y al final terminan sacando algo que es ajeno a las necesidades de las personas. Sí, puede ser. Igual en términos generales la ley, no sé si está tan mal porque las modificaciones son minoritarias, ¿no? O sea, se modifican 8 Ujú. artículos de 40. Tampoco es que se modifica todo. Se modifica poco, pero son cosas fundamentales. A mí me Sí, parece que sí. son fundamentales. Más que nada relativo a la internación, ¿no? No tanto a las otras cuestiones Sí, de la ley. sí. Pero bueno, básicamente esto, que desde una lectura del gobierno se podría tomar como que se modifica la parte que por ahí salió peor por ciertos sesgos ideológicos, ¿no? Por esto que decimos de ver que el problema no es tanto en la persona, sino en la sociedad, esto que dijimos antes, que podría ser por ese lado. Y después básicamente la otra crítica que hubo, que fue justamente hoy que estamos grabando esto, lunes, que fue en la sesión de la Cámara de Diputados. No sé si viste que hoy empezaron las sesiones para ver distintos representantes de los sectores de la sociedad, ¿no? De las Sí. corporaciones, pero también incluso de gente que se armó ahora de la nada. Ayer justamente comentábamos el PEP, ¿no? Esta organización de emprendedores que se pusieron por internet el formulario y firmaron más de 2.000 personas. Y ahora, bueno, el representante del PEP fue al Congreso a hablar, ¿no? Porque lo invitaron. Entonces Sí. está abriendo también un poco eso. Pero bueno, por ir al tema este de la salud mental, habló Celeste Romero, creo que dije antes, de la Asociación Civil de Acción Colectiva en Salud Mental Comunitaria. Y dijo que en realidad el problema de la ley no es que la ley tenga que modificarse, sino que el problema es que la ley no se aplica. Y que en realidad la solución sería aplicar la ley como está y no modificarla. Y ahí hizo varias críticas. Dijo que bueno, la parte esta que permite al juez lo de tomar medidas de atención urgente, que dice que esa parte le parece ambigua y que hoy en día está bien que se reserve la internación solo al equipo interdisciplinario, ¿no? Esa es la primera crítica que hace. Que yo en realidad Ujú. veo
Veo que leyendo la ley no me parece, porque igual aunque el juez ordene la internación, el equipo interdisciplinario tiene que hacer su evaluación en 48 horas, ¿no? Lo veo más como Ujú. una cuestión de que por ahí si hay un retraso en el equipo interdisciplinario, ¿no? O por alguna razón no se hace la evaluación, de que el juez puede forzarlo. Lo veo más como algo, Ujú. como que esa sería la consecuencia práctica. Entonces, por esta primera crítica Sí, tal cual. no estoy tan de Opino acuerdo. exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Después, bueno, ya dijimos lo de los servicios en la comunidad y las comunidades terapéuticas, eso ya lo comentamos leyendo la ley, ¿no? Así que no lo voy a leer de vuelta. Después, bueno, dice que la modificación del artículo 20 con los nuevos criterios para la internación involuntaria, que dice que son confusos y ambiguos, ¿no? Y que requiere más aclaración, que no se termina de entender, dice. Que eso ni siquiera es una No, crítica, no, ¿no? Es más como un comentario, pero que tampoco sé hasta qué punto no se termina de entender. a mí no me parece ambiguo. Sí, sí, por eso no sé del todo. E incluso, bueno, eso en la reglamentación se puede arreglar, ¿no? Se puede reglamentar la ley y darle más especificidad. O, bueno, un juez también puede interpretar la ley y darle por ahí, sí, ver más los casos concretos, ¿no? De Sí, cómo se más aplica eso. específico, sí. Bueno, para eso está. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, básicamente eso. Después dice de los abordajes ambulatorios, que dice que hay un problema. Esa parte también fue medio confusa porque dio muchas vueltas. Pero básicamente yo acá noté de los abordajes ambulatorios que cambia. Y es que la ley original decía que la internación involuntaria, uno de los requisitos, era cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios, ¿no? Y la ley modificada dice que uno de los requisitos es cuando no se logre adherencia a los abordajes ambulatorios y que el paciente presente una falta de conciencia de enfermedad que afecte a su capacidad de discernimiento y que implique una vulneración a su salud integral, ¿no? Es más Entonces, específico. sí, incluso diría que es más estricto, ¿no? Porque te Sí, añade más eso, de que estricto. el paciente tiene que tener una falta de discernimiento, ¿no? Y que afecte su salud de manera grave. Entonces acá la crítica fue más como si esto fuera menos estricto, pero yo leyendo el texto de la ley lo veo más estricto, no sé vos. Y por ahí, qué sé yo, menos estricto en el sentido de que por ahí, cuando no es posible un abordaje ambulatorio, y no precisamente tiene que ser porque la persona no tiene uso de razón. Es decir, se podían internar personas que sí tienen uso de razón, simplemente porque es imposible el abordaje ambulatorio. En cambio, ahora tiene que ser específicamente cuando la persona no tiene uso de razón. Entonces, se, se interna menos gente. Bueno, por eso sería más estricto ahora. Sí, pero es menos internación. Claro, no, pero la crítica que hizo eh, esta Celeste daba a entender como que ahora es menos estricto, ¿no? Que acá no lo anoté porque Ujú, anoté el texto, pero con su tono de voz, ¿no? Y las otras palabras que iba ujú. diciendo, daba a entender eso. Entonces, por eso me parece también una crítica medio confusa. Después, bueno, critica también esto de que dice que se vuelve a la patologización, ¿no? Y que no hay ninguna propuesta de mayor inclusión de las personas. Que, bueno, esto ya lo comentamos, no sé si querés comentar algo más en este punto. No, no, no. No, es lo mismo. Critica Es el también mismo esto de que argumento. ahora se quiere cambiar de una, que también ya dijimos que, bueno, aunque sea por lo que se ve en realidad, condensa varias reformas anteriores, ¿no? Que no se habían aprobado. Después, bueno, habla también de la mirada biológica, que dice que el equipo interdisciplinario, que, bueno, dice que ahora se hace con un equipo interdisciplinario y que la ley propondría volver a una mirada biológica y que la mirada no puede ser solo biológica, sino también psicológica, ¿no? Social, que de distintos puntos. Y yo acá tampoco lo veo Bueno, en la ley, para porque la eso se ley, ponen a no, los no, jueces. pero pará, porque la ley justamente sigue teniendo equipos interdisciplinarios y le agrega, ¿no? Los médicos psiquiatras, ¿no? Los abogados, distintos técnicos. Entonces yo ahí tampoco veo que la ley ahora te reduzca a una mirada biológica. ¿Le agrega jueces? Bueno, sí, además le agrega también un poco más de Bueno, autoridad a los entonces no jueces. es, eso no es una mirada biológica, eso es una mirada desde el derecho, desde la justicia. No, sí, por eso esta crítica O sea, es al revés. me parece la crítica más débil de todas, porque además da a entender como que se sacan los equipos interdisciplinarios y siguen estando, ¿no? Incluso se le agrega a Ujú. alguna gente más. Entonces, bueno, esa crítica sí es bastante mala, diría. Después, bueno, otra crítica más dice, bueno, dice esto, que esta crítica por ahí sí que es más interesante, que dice que se pretende volver al funcionamiento de los hospitales neuropsiquiátricos y que se pretende crear más y que ya todavía hay más de 40 en el país, dice, ¿no? Que bueno, esto te habla de que justamente estas instituciones que se supone que los iban a sustituir no tuvieron mucho éxito, aunque sea. Ujú. Pero bueno, dice que funciona más de 40 y que el problema es que no siguen los principios de la ley y que tienen muchos casos de muertes dudosas. Dijo que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hubo 171 muertes con causa que no se terminó de identificar, ¿no? En el 2023, dentro de estos hospitales.
Entonces, bueno, Ujú. eso puede ser cierto y va, seguramente sea cierto, ¿no? Este dato no creo que lo haya inventado. En todo caso, el problema sería ver que también, como dice la ley, ¿no? Que no sería una crítica a la ley, sino a su aplicación, porque ya la ley en reformada dice que se tiene que ajustar a los principios expuestos, ¿no? A los objetivos expuestos, y en todo caso de mejorar por ahí algún mecanismo de vigilancia de lo que pasa ahí adentro. No sé vos qué pensás. Sí, qué sé yo, viste, es lo mismo, o sea, uno te dice, no, el problema es que la ley no se cumple, qué sé yo, me parece que igualmente no, hay varias cosas, hay otras cosas, acá se habla, ¿no? De la necesidad de internar gente, así que sí, es como dice, tiene razón, es que se pretende volver a un funcionamiento de hospitales neuropsiquiátricos y le pone énfasis en eso, pero, pero justamente ese es el motivo, ese es el objetivo. O sea, la crítica es decir, este es el objetivo. Y sí, ese es el objetivo, No, la crítica justamente. es que los hospitales neuropsiquiátricos que dice que son dudosos, ¿no? Y que hay Sí, muertes que son dudosas. dudosos, dice que se pretende eso y que son dudosos. Bueno, pero se necesitan las dos cosas, que no sean dudosos, se necesita control en esos hospitales y hacer nuevos hospitales, porque hay otras problemáticas que es que, para decirlo de alguna forma, hay locos sueltos. O hay gente Así. que voluntariamente no tiene uso de razón, o tiene uso de razón, pero es adicta a ciertas sustancias y que no lo podés, no le puedes dar tratamiento porque no quiere, o lo que sea. Las familias no los pueden tener en la casa. Ese es el tema. Sí, O sea, sí, hace falta control. Está bien, pero esto se trata también de otra cosa, que es que haya hospitales y que funcione. sí, sí, básicamente No sé, eso. no me parece muy Y fuerte el argumento. no, y más que nada porque la ley sigue teniendo el criterio, ¿no? De que se tiene que adaptar a los principios, a los objetivos, todo eso. Entonces incluso sería, como dice ella, ¿no? De la aplicación de la ley, pero que no es que está mal la reforma, sino que sigue siendo lo mismo, ¿no? Que hay que aplicarla mejor, básicamente. Sí, y además le pones jueces para la pata que ella dice biologicista. No sé qué tiene de biologicista o de biológico, una mirada biológica, un juez. ¿Sí? La mirada biológica es con los equipos interdisciplinarios, ¿no? Los profesionales, con los psiquiatras. Esa es la mirada biológica. Esto es otra cosa, esto es una mirada desde el derecho. Le das más atribuciones, más autoridad al abogado y además metes a los jueces. ¿Dónde está lo biológico ahí? No, sí, sí. Y básicamente después de todas estas críticas hace una crítica más política, ¿no? Porque dice que ni siquiera Bolsonaro reformó la ley de salud mental y que dice como que mi ley sería peor de Bolsonaro por querer reformar esta ley. Y ahí creo que es algo más político, por ahí un sesgo ideológico. Absurdo. Sí, no, no sé si merece mucho comentario eso. Y básicamente para concluir la crítica que tiene, dice que para reformar esta ley y estas políticas que habría que llamar a organizaciones internacionales. También esto me parece más un criterio político que técnico o médico, porque bueno, va, yo Para creo que poner más este... trabas. Eso es No, para poner más trabas. no, O sí, sea, pero además Bolsonaro es no lo hizo. algo... Bueno, yo te... Pero pará, porque además es algo político, que creo que vos estarás de acuerdo, porque justamente uno, al decir que, bueno, estas leyes tienen que seguir, que lo mencioné varias veces, ¿no? De los lineamientos de la OMS, de la ONU, ¿no? De distintas organizaciones internacionales, uno lo que está haciendo es también perder soberanía, ¿no? O como decían algunos, de para qué tener Ministerio de Salud si toda tu política va a ser lo que dice la OMS. Sí, también. No Sí, sé, sí, también. yo lo veo Pero más así. que nada, sí, esa cuestión también, pero también para meter trabas. Qué Sí, sé yo, también para para... ir, qué sé yo, quemando, o sea, pensando las diferentes opciones para meterle más trabas. Sí, para tratar de dilatar más la discusión, ¿no? Y ver, no Igual sé. ya te das cuenta cuando mete el tema de Bolsonaro, ya te das cuenta que no tiene ningún sentido, porque yo puedo usar el mismo argumento y darlo vuelta. Milei es mejor que Bolsonaro porque introduce esta reforma y Bolsonaro no lo hizo. No, Entonces sí, no tiene ningún sentido, es totalmente y además que no ni tiene en siquiera cuenta, político. además que no tiene en cuenta las diferencias que seguramente habrá, ¿no? Entre las leyes de salud de Brasil y de Argentina, ¿no? Capaz que Ujú. Bolsonaro no lo modificó porque ya estaba así o porque estaba de otra manera y consideró que era correcto, y porque es otra realidad, ¿no? Que tiene otros problemas también, no es que a Brasil y a Sí, Argentina. o por ahí sabe cuál es la ley de salud mental en Brasil y por ahí sabe que es parecida a la de acá y dice, bueno, no le metió modificación, capaz que sería ese el argumento, pero igual sigo diciendo lo mismo.
lo convierte en más malo porque automáticamente se presume que Bolsonaro es malo y se presume que una reforma de esto ya va a ser mala per se. O sea, no tiene ningún sentido, ya está, no hay No, debate bueno, por sobre eso esto. te digo que acá sí que evidencia un Ya está. prejuicio de eso, de presumir que, primero, que Bolsonaro es malo y segundo, que cualquier reforma a esta ley es mala, ¿no? Entonces ya partiendo de eso, dice, mira, Bolsonaro es malo y decía, vos reformás esto que es malo, entonces sos peor que Bolsonaro. Básicamente ese sería el Ujú. argumento. Pero bueno, eso, no sé si querés agregar algo más, creo que No, no. comentamos de manera bastante completa todas las reformas. Ujú. No sé, yo A mí me parece positivo. Mi opinión, si querés, es que las reformas son positivas. En su gran mayoría, no sé, habría que ver cuando se aplica, a ver si funciona bien o funciona mal. Eh, pero en lo teórico, sí, son positivas desde mi punto de vista. Sí, yo en términos generales creo que también adhiero, ¿no? Decir que son positivos, por ahí algún detalle, alguna cuestión siempre se puede modificar o debatir, pero por lo general creo que va en el buen sentido. Y básicamente, bueno, eso. Y no sé, reitero esto de decir que el argumento de la OMS o de las organizaciones internacionales no me parece el mejor, porque en todo caso uno tendría que discutir la política en sí, ¿no? Lo que recomienda la OMS, ¿no? Y creo que ese es un Ujú. argumento político y que lo destaco porque es un argumento muy usado por ahí, por cierto sector de la comunidad científica, que justamente, o sea, tomando esa legitimidad de hablar supuestamente desde la ciencia, te meten un argumento político de decir que la política interna tendría que subordinarse a un lineamiento internacional, ¿no? Y yo Sí, creo no que quieren pensar. sí, que yo creo que es algo estrictamente político y que eso sí lo reivindico de que es algo Ujú. para el análisis político, no para el análisis científico. Sí. Pero bueno, básicamente eso, ahora sí no sé. Ojo, dijiste para el análisis político, no para el análisis científico. La política no es una ciencia. No, bueno, no. Me salió así decirlo, pero quiero decir no para el análisis científico de las ciencias naturales, quiero decir, en ese sentido. Pero bueno, no sé si querés decir algo más. No, no. No, entonces, nada, ya vamos cerrando. No. Acuérdense, dejar me gusta, compartir, que siempre nos ayuda mucho que compartan esto si les parece interesante para alguien que, bueno, que sí, que quiere informarse sobre estos temas y suscribirse. Y acuérdense que tenemos acá el botón de unirse de YouTube y las suscripciones por Patreon, que tenemos beneficios exclusivos como que pueden ver los videos un día antes que salgan. También pueden votar el tema semanal de un video. Hay un video semanal que el tema lo eligen los suscriptores. Y además tienen acceso a una nueva sección que vamos a empezar justamente este mes, que es exclusiva para los suscriptores del nivel más alto, ¿no? Que vamos a hacer análisis político de películas, por ahí de libros, de series, ¿no? Básicamente va a ser eso. Y que bueno, si nos quieren ayudar, si no con una donación de una sola vez, está ahí el link del cafecito también, que obviamente apreciamos mucho la ayuda y agradecemos siempre al final de los videos. Y en este sentido le agradecemos a Lomarí, la TDK y a Sebastián, que son nuestros 3 suscriptores y que nos ayudan a seguir con este canal. Así que bueno, muchas gracias a todos ellos y sin nada más que decir, nos estamos escuchando.